de armamento, la cuestión del espacio vital para el capitalismo y el capital ello mismo ha empezado con Bismarck en el siglo XIX. Bueno, entonces llegamos al 11 de septiembre, después del muro de Berlín, y miramos los Estados Unidos y vemos que en 1974 ha cambiado la paridad de su moneda, que tiene referencia solamente en su propia economía. Pero ellos no han conseguido arreglar los problemas de su economía. Después de esto, los Estados Unidos no han crecido, vive una recesión. No consigue incrementar el desarrollo. Tiene algo como 7, 9 millones de desempleados. La Europa tiene más 50 millones más o menos. En España, 25% de la población económicamente activa está en el desempleo también. Brasil, ¿quién lo puede decir? El fundamental de la economía mundial gira en torno de la economía de los armamentos, el tráfico de drogas y la economía del capital ficticio. Cuando Bush ha tomado el poder, él dice, necesitamos de una nueva guerra. Todo eso me hace creer que no podemos más, tal vez, utilizar las palabras de órdenes de la judía polonesa, de la cual el profesor Gunder Franke le gusta mucho, y a mí también. Socialismo o barbarie, tal vez no podemos más usar estas como palabras, porque tenemos que pensar que estamos en una situación de postcapitalismo o muerte. El mundo vive al nivel de las clases dominantes lo que podríamos llamar la economía política de la pulsión de muerte. Marx ha dicho, el capital es el límite del capitalismo ello mismo. Todavía ellos tienen necesidad de dominar las conciencias porque son las últimas fronteras para el capital mismo. Ellos necesitan del pensamiento único para realizar el más utópico de los proyectos de la modernidad. Hacer surgir, seguir viviendo el capitalismo de su contradicción fundamental. Entonces, a la cuestión, lo que debemos hacer, yo creo que se coloca en condiciones, es verdad, todavía ainda más difíciles, pero constatar eso y decir, debíamos haber tomado una decisión de construir algo distinto del capitalismo antes, ayer. ¿Puede ser una respuesta? Muchas gracias. La parole est au professeur Santana. Merci. Hemos titulado mi intervención Recuperar la razón en la historia inmediata. Los acontecimientos del 11 de septiembre y sus repercusiones, pues parece que vienen a ser la continuación de una apuesta del imperialismo norteamericano y sus correligionarios, lo que el profesor Martínez Seo llamaba en un excelente artículo los cuatreros de las Azores, creo que los forajidos de las Azores, y pues es la apuesta de este grupo
por el lado salvaje de la vida. Y esto también tiene que ver con que apuestan por la guerra como motor de la historia, y esto enlaza con la concepción de las sociedades y la concepción histórica que tenía Leopold von Ranke y la escuela histórica alemana, que el sujeto de la historia eran los estados, concepto que los historicistas asociaban al concepto de nación, y por tanto el objeto de la historia eran las relaciones internacionales. Y dentro de esta concepción histórica enmarcan ellos, al menos historiográficamente, este discurso. Estamos, desde luego, sufriendo toda una propaganda de guerra por parte de los estados, y por ello es importante la contribución de los historiadores a la paz, sobre todo difundiendo toda una serie de contramensajes antipensamiento único. Porque, como decía el escritor Julio Cortázar, decía: mientras dure el tiempo de la máscara, todos somos judíos alemanes. Afortunadamente, las estadísticas nos están demostrando que la mayor parte de la gente no apoya estas acciones, que todas las guerras son criminales y espantosas, y desde luego no hay ningún motivo para creer que, a pesar de las proclamas de legitimidad de este enfrentamiento, no lo fueran. No obstante, el conflicto se está jugando no solo en los campos de batalla, sino también en los medios de comunicación. Y así asistimos a intentos de monopolización de la información, que aunque lo ponen distintas cadenas, pues todo viene de la CNN, y desde el otro lado Al Jazeera pues monta también su propaganda de guerra. Y en esto se nos va diciendo que no creamos las informaciones que dan el enemigo, pero al fin y al cabo vemos que no ya los discursos, sino incluso lo que estamos viendo en televisión es falseado, ¿no? Lo vimos en la Primera Guerra del Golfo en el año 91 con Bush padre, y lo hemos visto ahora con todo aquel montaje que hicieron de la teniente Jones, me parece que se llamaba, ¿no? Que la hicieron una heroína, y que era todo un gran montaje, ¿no? Desde luego, lo que está claro es que, como en todas las guerras, no debemos llegar a interpretaciones maniqueístas. No existen buenos ni malos, lo que hay son beneficiarios y víctimas, y las víctimas de esta guerra, como de toda la guerra, son los pueblos agredidos en primer término. En este sentido, el departamento al que pertenezco, el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas, pues hemos propuesto que la concesión del Premio Nobel de la Paz del año 2004 fuese entregado a los 30 millones de personas que se manifestaron contra la guerra de Irak, ¿no? Cosa que ha sido aceptado a trámite y que en octubre nos dirán, y tenemos confianza en que se resuelva a favor, ¿no? El dato más espectacular en estos conflictos bélicos, en este concretamente, es ver cómo se va alterando la bolsa, ¿no? Y pues la mayor parte de los historiadores solemos mirar este dato para ver realmente cómo va la guerra, porque business are business, ¿no? En todo esto, desde luego, nosotros descreemos de esas viejas pedagogías que mantenían que la letra con sangre entra, y pensamos que no es necesario matar para imponer la paz y la armonía, o la supuesta armonía entre Oriente y Occidente. Y desde luego que el fin no justifica los medios. Tras el 11 de septiembre, la nueva guerra de Irak, que viene a ser una especie de guerra del Golfo II, pues nos viene a recordar a una de esas versiones de Rambo 4, ¿no? Que visto el primero, pues todos los demás son iguales. Y esta pues parece una reedición de aquella. Y en medio, entre esa guerra del 91, pues hemos asistido a otras guerras igualmente injustas, como la que se dio en Yugoslavia o la de Afganistán, aunque han sido vividas de forma diferente por los distintos gobiernos y las distintas poblaciones.